Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Young Kim de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo fui traicionada por algunas personas y herida profundamente. Este dolor, que no pude solucionar con consejería de sanidad interior ni con terapia psiquiátrica, fue completamente sanada cuando fui unida al Señor. Quisiera compartir mi testimonio con ustedes. Cuando era pequeña, llevé una vida común y corriente. A los 23 años comencé a ir a la iglesia y empecé a orar fervientemente a Dios por la enfermedad de mi padre. Así conocí el amor de la cruz de Jesús. El amor de Jesús cambió completamente mi vida. El hecho de que el Todopoderoso haya venido como hombre para morir por el pecado de alguien como yo fue un gran shock para mí. Tras conocer este amor, yo pensaba que podría ir a cualquier lugar para llevar el Evangelio sin importar las dificultades, con tan solo poder alegrar a Dios. Un día, de casualidad, encontré un libro que presentaba la vida de las personas con discapacidades severas. En él estaban escritas las historias de aquellos que luego de quedar discapacitados por un accidente, perdieron la relación con sus hijos y vivieron en pésimas condiciones. Desde que yo era pequeña, siempre tuve el sueño de ayudar a personas necesitadas, colaborando en un orfanato o en un asilo de ancianos. Pero como nunca había oído acerca de personas discapacitadas, no podía dejar de pensar en las historias de estas personas que no tenían a dónde ir. Todo el tiempo me acordaba de cómo ellos vivían en medio de tanta dificultad. Así comencé a enviar una donación mensual y a orar por ellos. Un día, orando, algo en lo profundo me decía que no solo envíe dinero, sino que yo misma visite aquel lugar. Como me acordaba de ellos cada vez que oraba, fui a visitarlos temprano en la mañana, un domingo de pleno invierno. Luego de un difícil recorrido, encontré una casa cubierta de vinilo para protegerme de las lluvias y los vientos. Me pregunté si alguien podría vivir en el lugar así, y estuve merodeando para hallar la entrada. Por dentro, la casa de vinilo está armada para que las personas pudieran vivir allí, pero fue muy impactante ver ese ambiente tan extraño. Al llegar la hora del culto, las personas discapacitadas comenzaron a entrar utilizando muletas y silla de ruedas. También había personas que eran cargados en los brazos del pastor y de los voluntarios para poder asistir al culto. Pero ellos, a pesar de la incomodidad de su propio cuerpo, alababan con alegría y con todo su ser. Para alguien joven en la fe como yo, ellos se veían hermosos a mis ojos. Sobre todo, al ver la vida de los pastores y de los voluntarios que servían en ese ambiente difícil, reflexioné sobre mi propia vida. Allí realmente hacía falta más voluntarios porque había muchas personas discapacitadas que necesitaban ayuda. Desde ese día, cada vez que tenía tiempo, iba allí para pasar tiempo con ellos. Y finalmente, en un invierno, comencé a vivir en aquella instalación para discapacitados. Vivir día a día con familia de personas discapacitadas me hacía muy feliz. Mi cuerpo estaba agotado físicamente, pero las familias de los discapacitados cuidaron de mí. Un día, un señor con parálisis cerebral que no asistía regularmente a los cultos y que no respetaba las normas de la comunidad me entregó una bolsa y se fue. Dentro de la bolsa había un pijama rojo y maquillajes. Me pregunté cómo alguien con tan poco dinero pudo comprar eso, y preocupada fui a devolvérselo, pero él me pidió que lo aceptara porque había ahorrado para comprarlo. Estuve tan agradecida que aún conservo ese pijama. Además, lo más difícil al principio fue limpiar sus necesidades y luego bañarlos. Yo era muy sensible a esas cosas. Nunca había cambiado pañales a un bebé, por lo cual me resultó muy difícil cambiárselos a un adulto. Pero llegado un momento, yo podía comer tranquilamente aún habiendo limpiado las necesidades de alguien. Como había muchos miembros a los que tenía que cambiarle los pañales, varias veces al día llegué a ser especialista en ello. Hasta que un día presencié una muerte repentina. Era un hombre discapacitado de unos 50 años. Hasta hace unos momentos, él estaba riéndose y conversando, pero por una normalidad fue llevado de urgencia al hospital. Lamentablemente, él terminó falleciendo por un paro cardíaco. No pudo expresar con palabras cuán aturdida estuve. Fue la primera vez que vi cómo una persona moría en mi regazo. Mientras llevaba a cabo el velorio que hasta los parientes habían ignorado, decidí acompañar toda mi vida a estas personas que tenían hambre de amor. Al pasar un año, me casé con el director de aquel lugar. A pesar de que él mismo tenía discapacidades severas, abrió un negocio en la calle para ayudar a las personas en dificultades como él. Su vida era muy preciosa para mis ojos. Luego de conocernos durante 6 meses,
decidí casarme con él. Pero no fue para nada fácil recibir la aprobación de nuestro casamiento porque él era divorciado y tenía una hija de 8 años. Como él era discapacitado y teníamos 15 años de diferencia, no cumplía ningún buen requisito. Además, como íbamos a vivir en comunidad con la familia de discapacitados, mi hermano y mi tía visitaron en aquel lugar y su oposición fue aún mayor. Yo fui arrastrada, golpeada y encerrada por mi hermano. Logré escaparme y nos casamos a pesar de la oposición de mi familia. De parte de mi familia, solo mi madre y mis 2 hermanos menores fueron al casamiento. El casamiento se llenó de tensión por el fuerte llanto de mi madre. Y así concluyó aquel casamiento de lágrimas. Yo no conocí la vida de recién casados, pues solo vivía ocupada cada día. Poco tiempo después de mi matrimonio, mis suegros comenzaron a vivir con nosotros. Además, una familia nos pidió que cuidáramos a sus hijos por un momento, pero como no vivieron por ellos, de un momento a otro me convertí en madre de 3 hijos. No sé cómo se expandían los rumores, pero cada vez más personas con discapacidades, ancianos con Alzheimer y hasta alcohólicos fueron uniéndose a esta comunidad. Con el correr del tiempo, mi cuerpo y mi espíritu quedaron agotados. Nuestra institución se hacía cada vez más famosa, pero la alegría en mi corazón iba desapareciendo de a poco. Estaba trabajando en la obra del Señor y sirviendo a personas con dificultades, pero como no tenía una buena relación con Dios, estaba muy cansada. Mis responsabilidades aumentaron y mi estado espiritual decayó hasta el suelo. Había muchas personas que necesitaban mi amor y atención, pero como no tenía a quién hablarle cuando yo estaba cansada, me sentía muy frustrada. Ni siquiera podía hablar de mis problemas con mi propia madre por haberme casado a pesar de su oposición. Y mi matrimonio fue cada vez más difícil debido a unos conflictos con mi esposo. Cuando él comenzó a ganar fama, fue perdiendo la sincera intención que tuve al principio hacia la comunidad de discapacitados. En especial, los problemas de mi esposo con otras mujeres me hacían sufrir mucho. Si bien podía soportar su violencia física y verbal, sus constantes mentiras me volvieron loca. Las personas no creyeron mis palabras, sino la de mi esposo. Él me aisló de las personas a través de sus mentiras, por lo cual solo podía confiar en Dios, pero ni siquiera pude orarle a Él. El odio hacia mi esposo empeoraba cada día y mi corazón fue decayendo gravemente. Cuando estaba soportando en silencio un dolor como de muerte, mi esposo me pidió el divorcio. Ya no podía soportar el dolor de esta traición. Sobre todo, mi estado espiritual estaba en su peor condición. Como está escrito en Romanos, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La alegría y el agradecimiento desaparecieron de mi vida. Me encontraba en un estado crítico por insomnio y depresión. En Año Nuevo decidí ayunar y orar durante 21 días. Y como no podía quitarme la vida yo misma, preferí morir e ir al cielo ayunando, por lo cual fui a un centro de oración. En la madrugada del día número 19, pude escuchar 3 veces este versículo: Yo soy la vid y ustedes las ramas. Y en el culto de la última noche se predicó la palabra de Juan 15:5. Finalicé el ayuno con la fe de que bastaba con aferrarme a Jesús y no apartarme de Él. Pero cuando regresé a mi casa, la situación no había cambiado. Finalmente nos divorciamos, todo me fue quitado y me fui de casa con mis hijos y con las manos vacías. A causa de ese trauma, tuve fobia a las personas y no pude salir de mi casa, por lo cual permanecí un mes en mi habitación. Eventualmente, mi madre fue internada en el hospital, por lo que tuve que viajar a Cheongju para cuidarla. Allí conocí una amiga. Su manera de evangelizar era un poco diferente. Ella me hablaba de la resurrección de Jesús y decía que por más que uno insista que Él no resucitó, su resurrección era verdad porque Él fue una persona real e histórica. Cuando me dijo que la resurrección de Jesús era una verdad histórica y que también los discípulos fueron mártires luego de ver la resurrección, me asusté por dentro. Nunca había visto a alguien proclamar el Evangelio poniendo el foco en la resurrección. Comencé a escuchar acerca de la resurrección de Jesús con un corazón nuevo.
Resurrección. Verdad histórica, personaje real. No era que no sabía esto, pero más que proclamar la resurrección de Jesús, siempre me fue más grande el amor de Jesús que murió por mis pecados. Por su invitación, fui al retiro espiritual de su iglesia, pero cuando estaba escuchando la prédica del culto de la primera noche, una palabra que salió de los labios del pastor me atrapó completamente. Esa palabra fue asimilación. En Hechos, Jesús le dice a Saulo, quien perseguía a los cristianos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al leernos esta palabra, el pastor nos dijo que Jesús asimila el sufrimiento del creyente como el propio. Luego continúa diciendo: ¿qué clase de personas son ustedes? Son personas tan preciadas que el mundo no puede tocarlos. Al proclamar esto con firmeza, las puertas de mi corazón que habían estado cerradas por las heridas se fueron abriendo poco a poco y comenzaron a caer lágrimas de mis ojos. A través de la parábola de la vid y las ramas en Juan 15, la palabra unión volvió a asombrarme. Unión. Yo era completamente uno con el Señor y éramos absolutamente inseparables. No pude hacer más que postrarme ante semejante amor. Asimilación, unión, estas dos palabras me impactaron. En ese momento se produjo en mí una asombrosa obra de sanidad que restauró mi corazón herido y mi baja autoestima. Ante la palabra asimilación y unión, mis heridas fueron sanadas por completo. Como por mucho tiempo no pude contarle a nadie sobre la opresión y el sufrimiento que estaba teniendo, y aunque yo misma sabía que estaba cayendo en pesimismo y hipocresía, no hice nada al respecto. Por más que las personas me dijeran que yo era una persona apreciada, que había nacido para ser amada, esas palabras no tocaban mi corazón. Desperdicié mucho tiempo maltratándome a mí misma, y acudí a los mejores doctores de consejería en sanidad interior para sanar mis heridas. Pero nunca vi una señal de restauración en mi cuerpo ni en mi corazón. Pero en el momento en que me encontré con el Señor, por medio del secreto de la unión, y que se asimila con mi dolor, fui libre de todos aquellos dolores. Siempre le preguntaba a Dios: ¿por qué solo te quedas mirando cómo sufro? El corazón de tu hija está tan dolido que está padeciendo un sufrimiento de muerte. ¿Por qué te quedas observando desde lejos? Pero llegué a conocer claramente la respuesta de Él. Fue asombroso ver cuán preciada soy para Él y el amor de Jesús que entró en mí para que seamos uno. Estaba tan agradecida por mostrarme a través del pastor qué significaba la palabra de la vid y las ramas, la cual me había dado cuando estaba ayunando. La verdad de que solo por el Evangelio se produce la sanidad perfecta de toda herida, era justamente el poder de Jesús resucitado. Todo se me esclareció. Pude ver con claridad mi estado espiritual y por qué no podía hacer más que sufrir a causa de mis heridas. Yo no sabía que Jesús resucitado lo había cumplido todo. Y llevé una vida de fe legalista con mi propio esfuerzo, siendo yo la dueña. No se trataba de tener resentimientos, emociones ni experiencias. Él nos había dado una prueba para que todos puedan creer, la resurrección de Jesús. Pero como mi fe no estaba edificada sobre la roca de la resurrección, no podía hacer más que temblar según las circunstancias. Pude ver claramente por medio de la resurrección que llevé una vida de fe sin siquiera saber quién es realmente aquel Jesús en quien yo decía creer. Como se me confirmó que Jesús era Dios por medio de su resurrección, pude conocer cuál es el pecado del cual debía arrepentirme. Pude darme cuenta que había tenido esta vida difícil porque me había casado siendo yo la dueña de mi vida, y todas las cosas que había hecho, lo había hecho siendo yo la dueña. Hacer la obra del Señor con mi propio esfuerzo me convertía en hacedora de maldad. Como no sabía cuál era el pecado del cual debía arrepentirme, constantemente me arrepentía de los pecados que cometía en mis actos. Pero pude conocer que el pecado básico es no creer en Jesús, por lo cual pude arrepentirme completamente delante de Dios y creí en Jesús resucitado como mi Señor y mi Dios. A través de la unión en una sola vida con Jesús resucitado, se restauró completamente mi autoestima y mi identidad. Por medio de la resurrección, pude creer en toda la Biblia y gracias a esto, todos aquellos problemas que tenía sin resolver fueron resueltos en un instante. Durante todo este tiempo viví sufriendo por no poder perdonar a mi marido.
pero he conocido que por medio de la unión con Jesús, ya he renacido en una nueva persona que puede perdonar. Es asombroso ver que me ha convertido en un ser que ama con el amor de Jesús, quien es mi cabeza, algo que antes no podía hacer aún con mis esfuerzos. Como dice la palabra, la verdad os los hará libres. Agradecí enormemente al Señor por permitirme gozar de esta libertad, no vivir más en el sufrimiento por el odio hacia una persona y poder vivir disfrutando de esta libertad fue la mejor bendición en mi vida. Mi vida empezó a rebosar de alegría y agradecimiento. He tenido situaciones de dificultad viviendo con mis 4 hijos, pero aún así he vivido en alegría. Hubo un invierno que tuvimos que dormir todos juntos en un cuarto sobre una manta eléctrica porque no podíamos pagar la boleta de gas, pero aún así estaba feliz. También hubo una ocasión que nos quedamos sin luz al no poder pagar las boletas. Hubo días que solo comimos arroz con salsa de soja, pero estuve agradecida. Principalmente, sin importar la hora, iba a visitar a las personas que estaban sufriendo heridas como las mías, para hablarles sobre Jesús resucitado y del poder de la unión con Él. Una conocida mía estaba sufriendo al sentirse traicionada por su esposo porque la había engañado. Al ser engañada por su esposo, trataron de restaurar el matrimonio por medio de consejería, pero al no poder lograr reconciliarse, decidieron vivir por separados. La visité constantemente y le compartí el Evangelio y el secreto de la unión. Ella pudo tener un encuentro personal con Jesús resucitado y su familia se restauró, por lo cual ahora viven muy felices. Evangelizando en un hospital me encontré con una anciana que había vivido sola toda su vida y pude compartirle el Evangelio. Ella me contó que se había divorciado 2 veces y que no tuvo hijos y que vivió sufriendo toda su vida. Siendo una paciente con cáncer de páncreas, escuchó el Evangelio, se arrepintió del pecado de no creer en Jesús y recibió en su corazón a Jesús resucitado como su dueño. Al creer en Jesús como dueño, llevó fielmente una vida de fe. A pesar de su dura lucha contra la enfermedad, siempre llevaba el rostro alegre y vivía agradecida. Esta señora de edad avanzada, que vivió sumergida en las heridas y se lamentaba por haber maltratado a otras personas, creyó en Jesús y vivió el resto de su vida compartiendo la gracia del Señor a muchas personas hasta que partió, cerrando sus ojos en paz. 2 días antes de su fallecimiento, me llamaron del hospital diciendo que ella quería verme, por lo que fui rápidamente. Ella tomó fuertemente mis manos, me dio las gracias y me dijo que me amaba. Realmente no pude contener las lágrimas. Como era una anciana sin familiares, me encargué del velorio y luego de dejar sus cenizas en el cementerio, la despedí diciendo: «Nos vemos en el cielo». Al encontrarme con el Señor de la resurrección, mi vida que estaba afligida por las heridas terminó y hallé libertad y esperanza en Él. Al estar unida con Jesús, soy famosa como Jesús y alguien que lo posee todo. Amén. Hasta el día que me encuentre con el Señor, viviré anunciando esta buena noticia a todos aquellos que estén sufriendo heridas como las que tuve yo. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo